No hables de dones o talentos innatos. Se pueden nombrar todo tipo de grandes hombres que no fueron muy dotados, pero adquirieron grandeza, se convirtieron en genios. Friedrich Nietzsche, humano, demasiado humano. Nietzsche escribió estas palabras a fines del siglo XIX, pero en ese momento pocos estuvieron de acuerdo con su mensaje. En cambio, hasta bien entrado el siglo XX, era común asumir que los talentos innatos determinaban si alguien destacaba en un campo específico, y que la adquisición de grandeza por parte de aquellos que no eran naturalmente talentosos era un deseo ilusorio. Sin embargo, en la década de 1970, un equipo de psicólogos, liderados por Anders Ericsson, se propuso responder a la siguiente pregunta: ¿qué diferencia a los expertos destacados de los mediocres? La investigación de Ericsson llegó a una sorprendente conclusión que hace eco del mensaje de Nietzsche. Negamos que estas diferencias entre los expertos y los adultos normales sean inmutables. En cambio, argumentamos que la diferencia entre los expertos y los adultos normales refleja un periodo de esfuerzo deliberado a lo largo de toda la vida para mejorar el rendimiento en un dominio específico. Anders Ericsson, número 1. Secretos para ser el mejor en lo que nos propongamos. En otras palabras, en la adquisición de la grandeza son necesarios el enfoque y la disciplina. Desafortunadamente, en la época moderna pocas personas poseen estas cualidades en el grado necesario para adquirir competencia en una nueva habilidad, y mucho menos grandeza. En muchos casos, esto es el resultado directo de una adicción conductual que se ha convertido en una epidemia en nuestro tiempo: la adicción a la tríada de teléfonos inteligentes, Internet y las redes sociales. En este vídeo exploraremos qué hace que estas tecnologías sean tan adictivas, y también examinaremos los efectos perjudiciales de su uso excesivo. Antes de la década de 1950, se aceptaban ampliamente dos afirmaciones sobre la adicción. Se creía que solo era posible volverse adicto a una sustancia y se consideraba que la adicción era una enfermedad. Sin embargo, un experimento realizado en ratas por Peter Milner y James Owls en la década de 1950 hizo que los científicos reconsideraran estas afirmaciones. En su experimento, Owls y Milner implantaron electrodos en una parte del cerebro que se pensaba estaba asociada con el dolor, y acoplaron el electrodo a una barra de metal que la rata podía presionar para activar el electrodo. Esperaban que al presionar la barra de metal, la rata sintiera una descarga de dolor y huyera, pero para su sorpresa, una rata presionó la barra más de 7000 veces en 12 horas. Ignoró la comida y el acceso a parejas sexuales, y su actividad frenética solo se detuvo cuando murió de agotamiento. Tras una investigación adicional, Owls y Milner descubrieron que habían colocado el electrodo por error en una parte del cerebro que regula los sentimientos de placer, a la que luego llamaron el centro del placer. Este descubrimiento despertó la curiosidad de quienes estudiaban la adicción, ya que planteaba una pregunta interesante: si una rata podía volverse adicta a presionar una barra de metal, ¿podrían los seres humanos volverse adictos a comportamientos que activan su centro del placer? Al igual que todas las ideas que subvierten el status quo, el concepto de adicciones conductuales fue inicialmente marginado por la comunidad científica. Pero hoy en día su existencia es ampliamente aceptada. Los neurocientíficos han descubierto que siempre que una acción sea gratificante y sirva para aliviar el malestar psicológico, el cerebro responde de la misma manera, ya sea que la acción implique el consumo de una sustancia o la realización de un comportamiento. Este hallazgo contribuyó a cambiar la concepción de la adicción como una enfermedad, hacia la idea de verla como un trastorno del aprendizaje. Un trastorno que surge cuando el individuo asocia ciertas acciones con un alivio placentero de sus malestares psicológicos, con los que de lo contrario, se sienten impotentes para enfrentar. Ya sea que alguien consuma heroína para aliviar su sufrimiento o que revise compulsivamente las redes sociales, siempre que se estimulen los circuitos de recompensa del cerebro, puede desarrollarse una adicción. Y dado que las aplicaciones de teléfonos inteligentes más populares y los sitios de redes sociales están diseñados para activar el centro del placer del cerebro, los usuarios con problemas psicológicos previos o escondidos corren el riesgo de desarrollar una adicción conductual a estas tecnologías. Una de las razones por las que los teléfonos inteligentes, Internet y las redes sociales son tan efectivos para proporcionar a sus usuarios pequeñas dosis de placer se debe al acceso a novedades que ofrecen. Los seres humanos evolucionaron para buscar novedades, ya sean nuevas fuentes de alimentos, agua, parejas sexuales, tierras o información, y como la investigación cerebral contemporánea ha demostrado, el acceso a la novedad es intrínsecamente placentero. Pero en comparación con nuestros ancestros, para quienes la novedad era relativamente escasa, nuestras fuentes son ilimitadas.
Ahora tenemos un flujo casi interminable de contenido novedoso disponible al alcance de nuestros dedos, y la exposición a este contenido nos brinda pequeños momentos de placer, que pueden ayudar a aliviar los malestares psicológicos. La naturaleza adictiva de los teléfonos inteligentes se ve aún más reforzada, por una forma de condicionamiento conductual llamada refuerzo intermitente, y el poder de este condicionamiento fue revelado por la investigación del psicólogo del siglo XX B. F. Skinner. Skinner descubrió que si se recompensa un comportamiento en un horario variable e impredecible, la recompensa se percibe como más placentera y el comportamiento condicionado es más resistente a la extinción, en comparación con un comportamiento que se recompensa todo el tiempo. Los desarrolladores de aplicaciones móviles utilizan este condicionamiento conductual para promover el uso de sus aplicaciones. En lugar de exponer a los usuarios a contenido novedoso y estimulante cada vez que abren la aplicación, los usuarios son recompensados solo algunas veces. Este tipo de condicionamiento conductual intensifica las sensaciones de placer asociadas con el uso de estas aplicaciones, y hace que los usuarios sean propensos a la adicción. Pero además de la forma en que se diseñan las aplicaciones móviles, hay un factor cultural que contribuye a la propagación de la adicción conductual a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales. A diferencia del consumo de drogas ilícitas, que está estigmatizado, el uso obsesivo del teléfono móvil no comparte la misma desaprobación social. Como resultado, cuando observamos a otros usar compulsivamente sus teléfonos, lo que se conoce como sesgo de conformidad tiende a generar la creencia de que no hay nada dañino en este tipo de comportamiento. Pero la normalidad no debe confundirse con la salud mental, ya que existen consecuencias perjudiciales asociadas con el uso excesivo de teléfonos inteligentes y redes sociales, siendo la principal de ellas la degradación severa de nuestra capacidad para dirigir y mantener nuestra atención. Nuestra capacidad de enfoque es como un músculo, si lo ejercitamos adecuadamente se fortalece, pero si abusamos de él se debilita. Sin embargo, fortalecer esta capacidad es imposible si estamos constantemente inundados de notificaciones, o si sentimos una necesidad compulsiva de revisar nuestro teléfono, o explorar diversas aplicaciones cada vez que experimentamos el menor grado de aburrimiento o malestar psicológico. Nuestra capacidad para mantener nuestro enfoque en un área de información, ya sea un proyecto de trabajo, una tarea escolar, o algo tan simple como ver un programa de televisión, se ha visto seriamente comprometida, y creemos que la tecnología de la información moderna es una de las principales culpables. Nos hemos convertido en consumidores masivos de alta tecnología, pasando la gran mayoría de nuestras horas despiertos utilizando uno o más dispositivos, y realmente no hemos tenido mucha práctica para mantener nuestra atención en una sola actividad e ignorar la atracción de las demás. Adam Gazzaley y Larry Rosen, La mente distraída. Reconocer la naturaleza adictiva de los teléfonos inteligentes, y el impacto que su uso tiene en nuestras facultades de atención debería dejar claro que el uso excesivo de estas tecnologías es un obstáculo para una vida plena. Supongamos que nuestros años físicos y mentales más óptimos se encuentran entre los 18 y los 50 años. Si pasamos 3 horas al día en nuestro teléfono inteligente, que es el extremo inferior del promedio estimado para los adultos, cuando cumplamos 50 años habremos pasado 4 años mirando nuestro teléfono. Con frecuencia, las personas llegan a un punto más adelante en la vida en el que se arrepienten de no haber logrado más, o de no haberse destacado en algo, y es probable que estos sentimientos de arrepentimiento sean aún más intensos para los adictos a los teléfonos inteligentes entre nosotros. Pero si sufrimos de una adicción a nuestros dispositivos, debemos darnos cuenta de que hay un lado positivo. Si tenemos suficiente tiempo para mirar una pequeña losa de vidrio durante horas cada día, también tenemos mucho tiempo, si así lo elegimos, para participar en actividades que nos desafíen y nos enriquezcan, o para dedicarnos a dominar una cierta vocación. El tiempo que pasamos en nuestros teléfonos, en otras palabras, es tiempo que podría utilizarse para crear una vida de la cual realmente podamos estar orgullosos, tal como Nietzsche reconocía. En una humanidad tan desarrollada como la presente, cada individuo tiene acceso a muchos talentos por naturaleza. Todos poseen talento innato, pero pocos poseen el grado de tenacidad, resistencia y energía para convertirse realmente en un talento, es decir, en convertirse en lo que son. Friedrich Nietzsche, humano, demasiado humano.